Hola, supongo que habrás venido aquí para saber cómo se implementa un servicio o sección desde cero. Pues hoy vas a aprenderlo y no solo eso, sino que lo vas a hacer con un ejemplo práctico de una sección de rehabilitación respiratoria en un entorno real. Hola, me llamo Pablo y acabo de terminar mi formación en gestión sanitaria. Hoy además voy a desarrollaros el trabajo fin de máster que he realizado, que es una implementación desde cero de una sección de rehabilitación respiratoria en un hospital de tercer nivel. Básicamente, el día de hoy vamos a movernos paso a paso en lo que fue mi defensa de fin de máster. Y seguro que la podéis aplicar o tomar muchas ideas para cómo realizar vuestros propios proyectos. Si os parece bien, comenzamos. Os lo presento. Esto es un diseño de implementación de una sección de rehabilitación respiratoria implementada en un servicio de neumología del Hospital Universitario San Pedro, que es un hospital de tercer nivel aquí en la Comunidad de La Rioja. En el índice de contenidos está un poco todo lo que os voy a explicar, por dónde nos vamos a mover. Empezaremos por todo el apartado de contexto externo e interno, iremos por ese análisis del marco general a nivel nacional, un poquito más en profundidad en el análisis de la comunidad autónoma, de cuál es su estructura sanitaria, pasaremos de forma más interna al análisis del servicio de neumología. Luego ya haremos ese análisis estratégico y plan de actuación con el DAFO y el CAME, que ya explicamos en otros vídeos. Más tarde nos moveremos a cuál es el plan de implementación de la sección de rehabilitación respiratoria. Ya para terminar explicaremos cuál es su viabilidad económica y en qué se basa, en ese valor añadido hacia el paciente. Daremos pinceladas a cuál es el cuadro de mandos y esos KPIs, indicadores principales, para monitorear que todo esté funcionando bien a lo largo del tiempo, y con el cierre del proyecto, con sus conclusiones, proyección, etc. Bueno, lo primero hay que realizar un marco general y el contexto. En el contexto que nos movemos a día de hoy en la sanidad española es un contexto de envejecimiento creciente y de un crecimiento asimismo de la cronicidad y de las enfermedades crónicas. Esto es todavía más incidente en la Comunidad de La Rioja, donde hay prácticamente 7 puntos superior el envejecimiento conforme a la media nacional. Asimismo, la causa de enfermedades respiratorias es también superior a la media nacional, siendo la tercera causa de ingreso en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con hasta 3.000 ingresos anuales. Todos estos datos tengo que decir que son datos actualizados de 2022, 2023 y 2024. Ya que, como sabréis, los datos oficiales suelen llegar con un poco de retraso. También todos los datos que hemos tenido o que hemos obtenido son dados por el Servicio de Neumología del Hospital San Pedro y encontrados en fuentes oficiales. La Comunidad de La Rioja, a diferencia de otras comunidades autónomas, es uniprovincial, solamente tiene una provincia, entonces su sistema de salud es un poco más simple que el de los demás, pero se puede adaptar este tipo de proyectos a provincias únicas o incluso adaptarlo a comunidades pluriprovinciales. Se diferencia en 7 zonas básicas de salud con sus correspondientes centros de salud y 3 hospitales, dentro del cual está el Hospital Universitario San Pedro, que es donde desarrollamos el proyecto, que es un hospital de tercer nivel, como ya os había comentado, referencia en toda la comunidad. A este hospital está adscrito el 80% de la Comunidad de La Rioja, de toda la población, aunque depende de los casos y son ya muy complicados en los otros hospitales, son referidos a nuestro hospital. Tenemos un contexto político, tanto a nivel nacional como a contexto comunitario, muy favorable, con todos los planes de salud 2030 a nivel de la Rioja, como esos planes de cronicidad a nivel nacional y a nivel comunitario. Todos estos planes son muy importantes, ya que si vamos a introducir este proyecto a nivel público, tienen que ir alineados con ese tipo de planes, ya que muchas veces esos mismos planes nos van a dar una financiación extra para nuestro proyecto. Continuamos con el análisis del entorno en este formato PESTEL, que ya explicaré en algún otro vídeo, que se subdivide en unos apartados que os voy a desarrollar ahora mismo. Con el apartado político-organizativo, con esa misión, visión y valores tanto del servicio de salud, del servicio regional de salud, como del propio hospital. El apartado económico, en el cual en específico en la Comunidad de La Rioja el gasto per cápita es superior al gasto per cápita que hay a nivel nacional, cosa que es muy favorable para nosotros. En el apartado social tenemos que hacer ese escrutinio de cuáles son todas las estructuras sociales que hay en la comunidad o en el sitio en el lugar en el que se desarrolla nuestro proyecto. En nuestro caso, en la Comunidad de La Rioja, como ya va pasando este envejecimiento durante largo tiempo, hemos sido previsores y poco a poco se va apostando por ese envejecimiento activo. Más exactamente, en el apartado tecnológico, del Hospital Universitario San Pedro se denomina como un hospital de alta complejidad tecnológica. Aspecto también muy positivo para adquirir esa tecnología dentro del proyecto. A nivel ecológico, también cabe destacar que hay aspectos específicos de la ecología y a nivel medioambiental de La Rioja que pueden estar ocasionando ese tipo de enfermedades respiratorias
de un nivel superior a nivel nacional. También existen políticas a nivel ecológico como el One Health que se están implementando para intentar atacar ese posible factor que pueda estar perjudicando a la población. Y por último, estudiarte bien a nivel acreditativo y legal todo el entorno y todo el marco legal a nivel estatal y luego más específicamente a nivel comunitario, ya que sabéis que cada comunidad tiene un apartado de legislación que pueden realizar por ellos mismos. Continuamos con el análisis estratégico y el plan de actuación, el DAFO-ICAME, que ya tenéis un vídeo en el canal explicando cómo funciona. Si os parece, vamos a ir primero con la parte externa, ya que el DAFO-ICAME se diferencia en una parte interna del servicio que ahora posteriormente explicaremos y esa parte externa, ya que es un poco todo lo que hemos explicado. Amenazas que queramos afrontar, como es ese aumento de la cronicidad, que vamos a intentar afrontarlo con una reorganización de los recursos para conseguir implementar proyectos como el que a día de hoy estamos explicando para luchar contra esos reingresos y esa población más envejecida y más crónica, con sistemas de prevención, etc. Esas oportunidades que tenemos allá afuera para conseguir explorar y explotar, como no son esos planes políticos que hemos explicado que nos pueden dar alineamiento y financiación extra, o por ejemplo nuevas tecnologías que podamos adquirir. Bueno, ya hemos hecho toda la parte externa y hemos explicado todo el marco. Ahora vamos más en profundidad al contexto interno del servicio de neumología, que es donde vamos a implementar el proyecto. Este servicio, vamos a empezar por las fortalezas si os parece, es un servicio que está muy fortalecido, es un gran servicio tanto dentro del hospital como prácticamente a nivel nacional, con unidades como la unidad del sueño, que tiene certificados a nivel nacional exclusivos, que a día de hoy solamente tiene este tipo de unidades, para que os hagáis una idea de la relevancia del servicio a día de hoy. Esto nos da un marco interno excelente y como la excelencia que tiene el propio servicio para implementar un proyecto de estas características, ya que está claro que nos van a ayudar a adquirir y a mantener esa excelencia tanto en el servicio como en nuestro propio proyecto. Las debilidades que tienen a día de hoy, pues de lo que va exactamente este proyecto. Tienen una debilidad muy grande, que es que no tienen un servicio o una sección propia de rehabilitación especializada. Sí que es cierto que tienen algún fisioterapeuta que comparte con el servicio de rehabilitación general, pero ni mucho menos es suficiente para todo el volumen de pacientes que realmente tienen de nicho para tratar. Muy bien, ya hemos hecho todo el análisis externo, interno y todo el plan de actuación general que podemos hacer. Ahora vamos más en profundidad a cuál es el plan de implementación del proyecto de la sección de rehabilitación más específico. Como podéis ver en la infografía, tenemos una gran pirámide que se subdivide en una pirámide más pequeñita en la parte de arriba. La pirámide más pequeña es la de recursos humanos y recursos físicos, recursos de espacio. Los recursos de espacio no los he reflejado, ya que nos han comentado que existen a día de hoy y se podrían reorganizar para darnos ese espacio para los programas de rehabilitación. En toda la parte de recursos podemos ver que la inversión inicial es muy pequeña en comparación a otros proyectos. Por ejemplo, en la parte de recursos humanos solo necesitamos esa parte de enfermería que al principio puede estar comunicada y compartida con el servicio de neumología, y ese médico prescriptor que está de punta de lanza, de punta de pirámide, que será nuestro filtro y el que nos dará toda esa base médica que nosotros no tenemos. Por supuesto, necesitamos 2 fisioterapeutas exclusivos para el servicio de rehabilitación, uno que se dirigirá más a toda la parte de pacientes ingresados, esa rehabilitación temprana y movilización, y otro fisioterapeuta que se dedicará más a todo ese apartado de grupos de rehabilitación específica y dirigida. El formato clínico que vamos a tener son grupos de rehabilitación de 6 personas para que estén muy bien vigilados, y en programas de intensivos, por supuesto, de 8 semanas, entre los cuales va a haber frecuencia de 2 veces a la semana y 3 veces a la semana. En estos grupos van a ser implementados los pacientes, van a ser dirigidos los pacientes según sus capacidades físicas que hayamos medido con todas las pruebas diagnósticas y la valoración fisioterapéutica inicial. Al principio, según los recursos que hemos planteado, tendríamos una capacidad teórica máxima de tratamiento de pacientes de unos 360 pacientes al año. Pero esto a día de hoy no supone nada, ya que el nicho que hemos valorado según todas las guías SEPAR y toda la evidencia científica según el número de ingresos anuales que tenemos actualmente sería en un escenario conservador de unos 610 pacientes hasta un escenario expansivo de hasta unos 1.300 pacientes elegibles a tratar de esos ingresos. Como ya os he explicado, toda esta implementación no sirve de nada si no tenemos unas rutas asistenciales claras que nos redirijan esos pacientes hacia nuestra sección de rehabilitación y nuestros programas especializados. Tenemos 2 rutas. La primera, que os he explicado un poco, la ruta hospitalaria. Todos esos pacientes que ingresan empezarán, según nuestro médico prescriptor, con una rehabilitación temprana en el propio ingreso, en planta, y luego, conforme se realicen los test, una vez que esté ingresado, se darán esos criterios de inclusión y exclusión
para redirigirlos a los programas de rehabilitación de forma preferente a sus programas de rehabilitación. Por otro lado, tendríamos la ruta ambulatoria tanto en consultas externas como en atención primaria, donde sería posible realizar o pedir realizar esas pruebas funcionales para que luego, una vez más, el médico prescriptor actúe de filtro con los criterios de inclusión y exclusión y los derive a rehabilitación especializada. Por supuesto, una vez realizada la rehabilitación especializada, se tendrían que volver a realizar todos los test al terminar para evaluar si nuestra labor asistencial es correcta o se tiene que mejorar de algún tipo de manera. Hasta ahora hemos visto un poco toda la operativa del proyecto. Sin embargo, es importantísimo que tengamos un plan de implementación adecuado con un tipo de métricas que podamos valorar a lo largo del tiempo para ver si todo está funcionando correctamente. En este caso hemos decidido crear un plan de implementación en 3 fases. La primera, que sería una fase de arranque, que es un poco lo que ya os he explicado, esa adecuación de espacios, esa contratación de los recursos humanos, de ese personal especializado, y comenzaríamos a tratar una parte de los pacientes que no sería ni siquiera la capacidad teórica máxima, ya que no queremos pillarnos los dedos, teniendo en cuenta que en esa fase de arranque queremos que todo vaya funcionando poquito a poco y que vaya yendo sobre ruedas. Cabe destacar que en todo este proyecto, dentro de los rangos de la evidencia científica que hemos encontrado, siempre hemos escogido los márgenes inferiores, los márgenes más conservadores para no pillarnos los dedos, ya que si tenemos una hoja de ruta realista, luego, a poco que podamos hacerlo mejor o que vaya sucediéndose los factores de una mejor manera de la que nosotros creíamos, siempre va a ser beneficioso, ya que si escogemos los factores o los rangos superiores, sería ponernos palos en las ruedas y encontrar objetivos mucho mayores a lo que luego en un futuro quizá podamos desarrollar. En la fase 2, en la fase de consolidación, pues introduciríamos un fisioterapeuta extra para quizá ayudar a ambos fisioterapeutas o dedicarse un poco más a la parte de valoración o de rehabilitación de cirugía torácica. Nos introduciríamos más en el mundillo de la acreditación, de esa acreditación ISO 9001, como tiene a día de hoy el servicio de neumología del Hospital San Pedro. También el servicio de neumología tiene la acreditación EFQM 400, aunque eso ya estaría implementado en fases de nuestro proyecto más adelante. También intentaríamos ir aumentando esa capacidad de pacientes máxima que tenemos. Y por último, en la fase de implementación de 5 años en adelante, en la que ya no podemos adivinar qué es lo que puede suceder, ya que es un rango de tiempo muy largo, tendríamos esa adecuación de la telerehabilitación, intentando digitalizar cada vez más, ya que tiene una capacidad de escalamiento superior, el formato digital con formatos preventivos. Intentaríamos cada vez implementar más esa capacidad máxima y, por supuesto, ir generando investigación y evidencia científica para toda la comunidad científica. Muy bien, toda esta hoja de ruta está muy bien, es muy bonita, pero aquí a todos los directores médicos a los que le vais a presentar un proyecto, lo que les interesa es la pela, como siempre. Sobre todo si es un proyecto que implementáis en un servicio privado, en una empresa privada. Pero eso es todavía más importante. Pero en una empresa pública, si cabe, tienes que desglosar todo el apartado económico para que vea el hospital no tanto que le es rentable, sino que está dando una partida económica a un proyecto que realmente va a funcionar y le va a generar una reestructuración de los recursos que sea eficiente. Por ejemplo, primero aquí vamos a empezar con la viabilidad del proyecto a nivel de valor hacia el paciente, en el que, como ya os he comentado, en los rangos mínimos podemos llegar a una reducción de reingresos de incluso un 25%, tanto así como de las estancias medio hospitalarias. Siempre vamos a mejorar los PROMs y los PREMs, ya que a día de hoy de la partida base que empezamos es de un servicio de rehabilitación muy deficiente para lo que necesita el proyecto, así que es muy fácil mejorar tanto los resultados, esos outcomes para el paciente, como esa experiencia para el paciente en los PROMs y los PREMs. A nivel económico también es muy eficiente por todos esos resultados y esos cálculos que hemos realizado sin ayuda de ningún economista por nuestra propia parte. Seguro que se pueden realizar cálculos mucho más en profundidad y más exactos, con un retorno de la inversión de un 0% en los primeros 3 años en la primera fase de implementación y de hasta un 25% en la tercera fase. Cabe destacar lo muy importante en gestión, sobre todo en esta nueva gestión que no es tan nueva, pero que se está intentando implementar en estos días, es que ese ahorro no es que vaya a ninguna parte, no es que nos ahorremos y estemos trabajando con menos dinero. Todo ese ahorro lo reutilizaremos para redirigirlo
a otra parte del servicio del propio proyecto o del propio hospital. Así que lo que estaremos haciendo es dar un mayor valor al paciente, que exista mayor número de servicios con el mismo dinero o incluso con una dotación económica superior debido a esa financiación que podamos atraer y a ese dinero que nos hemos ahorrado en otros procesos que no eran tan eficientes, y podemos crear o mejorar otros procesos que quizá no tenían la dotación económica suficiente en ese mismo momento. Por último, vamos con la parte de los KPIs del cuadro de mando. Aquí lo tenemos bien bonito en sus 4 apartados. Si queréis, empezamos por la parte de eficiencia económica, de financiera, que es la que acabamos de explicar, un poquito ese ROI financiero, ese retorno de la inversión del 25% sobre lo invertido. Aquí solamente de todos los indicadores que he puesto en cada uno de los apartados, solo he puesto el indicador principal, ese KPI, y a largo plazo, lo que sería el KPI que nosotros necesitaríamos realizar en la tercera fase de implantación. Cada uno de los indicadores lo hemos dividido en 3. Por ejemplo, el ROI hemos dividido el indicador que necesitaríamos a corto plazo en la fase de implementación 1, en la fase 2 y en la fase 3, para que tengamos unos objetivos alcanzables en cada una de las fases, ya que esto es súper importante para que nuestro equipo y nosotros mismos no nos vengamos abajo, porque tenemos que tener objetivos a los que podamos llegar con esas reglas SMART, que ya sabéis cómo funciona. Si no, en algún otro vídeo ya lo explicaré. En el apartado asistencial tenemos esa reducción de reingresos de un 30%, llegando en rangos máximos hasta 40% según la SEPA. Estos 30%, por supuesto, vuelvo a comentar que es en el plan de implementación en la fase última. En el apartado de procesos, el KPI más importante que hemos elegido es esos tiempos de espera, que desde que se le deriva a un paciente a la rehabilitación especializada desde ese médico prescriptor, solamente como máximo se tengan que esperar 20 días a largo plazo. Esto es importantísimo, ya que muchísimos de los pacientes respiratorios que han ingresado suelen recaer en los primeros 30 días. Y por último, en el apartado de formación no podría haber otro KPI sino el de la formación y acreditación especializada de nuestro personal. Qué mínimo que por lo menos a largo plazo el 100% de nuestros profesionales estén especializados en todo el entorno respiratorio y de cirugía torácica, para poder realizar su trabajo de la forma más eficientemente posible con los conocimientos específicos. Bueno, ya vamos cerrando este proyecto, que espero que os esté gustando. Ya nos quedan las últimas pinceladas y es esa proyección, ese tejado que tenemos, que no podemos sustentar sin primero realizar los pilares de la casa. Vamos a empezar la casa por el tejado. Hay que ser realistas con las limitaciones que tenemos en este proyecto, ya que no existe a día de hoy una sección como tal en el hospital de rehabilitación respiratoria. Entonces no tenemos datos sobre los que sustentarnos en un principio y tenemos que ir un poquito sobre la marcha, intentando basarnos y ajustarnos en esas fases que nosotros hemos creado. También es muy importante y muy limitante, puede llegar a serlo o no, esa comunicación con los servicios, ya que nos tenemos que comunicar con el propio servicio de neumología, que sabemos que no va a haber ningún tipo de problema porque son todos muy agradables y nos ayudan mucho. Y luego habría que comunicarse con ese servicio de rehabilitación general para compartir recursos, comunicarnos, personal que pueda hacer rotaciones en nuestra sección, etc. Las conclusiones que tenemos sobre este apartado es que hay una necesidad estructural real. Como ya os hemos comentado, con ese nicho de pacientes elegibles para tratar, ni mucho menos se llega a día de hoy con la capacidad asistencial que existe. Ya veis que incluso implementando el proyecto que os he explicado no se llegaría. Y además creemos que tenemos una hoja de ruta más que realista, con ese rango conservador como ya os he explicado. Todo esto sustenta esa cúspide de la casa, que es la proyección. Creemos que este proyecto tiene una proyección abismal, dentro de que nos vayan dando esos recursos, tanto humanos como de espacios. Nosotros hemos hecho un plan de implementación en 3 fases, que en cualquier momento se puede reevaluar si se ve que funciona bien el proyecto y nos van dotando de más recursos. Y todo esto hablando de ese desarrollo a nivel físico, porque si implementamos la parte de telerehabilitación, ya sabéis que todo el apartado digital tiene una proyección que es exponencial y es sin límites, porque a día de hoy prácticamente todo el mundo tenemos esos dispositivos móviles o electrónicos en la que podemos acceder a una aplicación que nos dé programas de prevención, a esa inteligencia artificial o chatbot médicos que poco a poco se van a ir implementando en sanidad. Y por supuesto, todo este proyecto está alineado estratégicamente con los planes políticos, factor que es fundamental. Así que nada, os dejo aquí con el último slide de lo que era mi presentación de defensa del trabajo fin de máster de este proyecto. Si queréis, os doy
a ustedes, mi tribunal, en la ronda de preguntas para que aquí abajo en los comentarios hagáis todas las cuestiones y dudas o sugerencias que os surjan después de ver este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto. Por aquí, si os apetece, os dejaré un videíto con alguna parte de todo este proyecto que os explicaremos más en profundidad, cómo funciona el DAFO, cómo funciona el CAME, etc. Adiós.